Hemos visto filter con un solo parámetro, pero la asignatura completa de la función filter es esta de aquí. ¿Ven? Admite un callback con el valor actual que estamos procesando dentro de la lista, pero además opcionalmente le podemos pasar un índice y le podemos pasar el array completo. Y luego también, esto al callback que estamos utilizando para procesar los elementos de la lista. O sea, además del valor actual, se le pasa un índice y se le pasa un array. Y luego a la función filter además le podemos pasar un dis para que actúe sobre otro objeto, pero esto no lo vamos a usar y además no lo recomiendo. Entonces, ¿para qué sirve que tengamos, además del valor actual a la hora de filtrarlo, que tengamos el índice y que tengamos el array completo? Pues a ver, podríamos hacer, por ejemplo, imaginad que lo que queremos son los elementos del array que sean mayores que el índice donde están. Entonces podríamos hacer aquí data.filter y aquí a la hora de poner el callback vamos a utilizar dos parámetros. Vamos a utilizar el elemento y vamos a utilizar el índice. El índice es el índice actual donde está el elemento. Esto es como si estuviésemos haciendo un bucle. Índice va a valer 0, 1, 2, etcétera. Entonces, ¿cuándo se cumplirá que el elemento sea mayor que el índice? Pues nada, tan sencillo como el elemento mayor que índice. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, sobre.log result, vamos a ejecutarlo, ¿ven? Nos sale el array vacío. ¿Veis? Que esto también quería que lo vierais, que si no cumple nada, lo que nos va a devolver es un array vacío. ¿Por qué? Pues porque aquí los elementos los tenemos en orden, empezando por 0. Entonces, si yo ahora aquí, por ejemplo, pusiese 30, 40, o aquí pusiese 10, ahora sí que voy a tener elementos mayores que el índice donde están. Es un ejemplo bastante chorra, la verdad es que este índice yo no lo he utilizado demasiado y el array completo creo que jamás lo he llegado a utilizar. Entonces, por ejemplo, ¿para qué nos podría servir esto? Nos podría servir para ver si el array está ordenado. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Los elementos que están un poco en orden, que podríamos hacer los elementos que sean superiores al elemento anterior. Entonces nosotros podríamos decir que el elemento sea mayor que, y fijaos, aquí sí que nos haría falta el array, porque yo podría decir que el elemento sea mayor que el array de índice menos 1. Entonces aquí necesitaríamos el array. Si yo hago esto, ¿vale? Y filtro, me va a devolver 10, 30, 40. A ver, vamos a quitar lo de aquí y vamos a hacer para que me dé otros resultados. Por ejemplo, aquí vamos a poner un 1. Entonces, ¿qué elementos tenemos que sean mayores que el anterior? Pues tenemos el 10, que va a ser mayor que el 0. El 0 no va a ser mayor que el anterior porque no tenemos anterior, ya podríamos modificar esta función para que lo tuviese en cuenta. El 2 no va a ser, el 3 sí, el 1 no va a ser y el 5 sí. Entonces esto nos debería devolver 10, 3, 5. Ejecutamos. 10, 3, 5. Entonces eso, tened en cuenta que el callback que tiene filter, va a ser tanto para filter como para todo el resto de funciones que vamos a ver a continuación. Entonces yo lo voy a explicar para filter y que sepáis que lo podéis utilizar en todas. Puedes tener diferentes signaturas, o solamente el valor actual, o el elemento y el índice, o el elemento y el índice y el array. Entonces, tened en cuenta cuando estéis utilizando programación funcional que siempre se le van a pasar los tres. Es decir, si vosotros estáis utilizando una función para filter, siempre va a recibir los tres elementos, aunque solo tengáis declarado una. Esto no suele tener importancia, pero si utilizáis funciones de librería, como por ejemplo utilizáis boolean, boolean puede dar problemas, porque en boolean te va a pasar el elemento, te va a pasar, perdona, el number, te va a pasar el elemento, te va a pasar índice, y el índice, cuando utilizas number, lo que le estás diciendo es la base. Entonces, si veis que os hace cosas raras la función que estáis utilizando, tanto en filter como en map, tened en cuenta todo esto, que puede ser porque está recibiendo más parámetros de los que vosotros os esperáis.